El precio del cuarto propio. La habitación no era grande. Las paredes eran de yeso blanco con una grieta diminuta que parecía una cicatriz sobre la ventana. Pero era suya. Su cama. Su escritorio. Su espejo. Su puerta con cerradura. Harriet Potter se sentó sobre la colcha de flores gastadas y abrazó sus rodillas. Por primera vez en su vida, nadie le gritaba. Nadie la llamaba bicho raro, parásito, monstruo. Sin embargo, sabía perfectamente que estaba lejos de estar a salvo. La libertad siempre viene con costo, murmuró para sí, mirando su reflejo. Antes, fingía no entender. No leer tan rápido. No pensar con claridad. Porque si lo hacía, Dudley la golpeaba más fuerte. Porque si respondía una pregunta mejor que él, su tía le negaba la cena. Porque si sobresalía, dolía. Ahora, en este cuarto propio, sabía que no debía dejar que la jaula tuviera barrotes de oro. Debía recordar, era un premio de casa. No por lo que era, sino por lo que representaba. Una Potter. La niña que vivió. Herencia de magia antigua. Vínculo directo con una fortuna familiar. Y, según susurros, una posible obscurial. Todos la querían. Para domarla. Para usarla. Para atarla a un apellido y a un pacto. Y por eso, Harriet se preparaba. No con varitas. Aún no. Con observación. Con paciencia. Con mente despierta. Leía todo lo que podía. Enciclopedias muggles. Libros sobre mitología. Y desde hace una semana, el tomo que encontró envuelto en trapos bajo la cama, Fundamentos de ocultismo premerliniano, firmado por alguien llamado Irenaeus Bañe. El poder se oculta en las sombras. No por cobardía, sino porque allí puede crecer en silencio. El libro olía a tierra húmeda. Tenía notas al margen con caligrafía antigua. Harriet no sonrió. Pero una chispa, por fin, se encendió. Y cada noche, mientras Londres dormía, ella se sentaba frente a su espejo. Cerraba los ojos. Y pronunciaba las palabras que leyó entre líneas. Lo que no puede decirse con la lengua. Que lo diga el pensamiento. Y lo que no puede verse con los ojos. Que lo revele el alma. Sus manos hormigueaban. El vidrio del espejo se opacaba. Y algo, una silueta de humo se formaba a duras penas y que era eso nada que se pudiera reconocer a simple vista aún. La noche envolvía Londres como una manta húmeda y densa. Pero dentro de su habitación, Harriet Potter estaba despierta. No por pesadillas esta vez. Por elección. Tenía entre sus manos el tomo gastado, las páginas abiertas sobre su escritorio a la sección subrayada con tinta desvanecida. Pensar es hablarle al alma. Visualizar es ofrecerle un mapa. Y sentir es permitirle moverse por sí misma. Frente a ella, el espejo colgado en la pared parecía respirar junto con ella. La superficie se había vuelto opaca, como si estuviera cubierta por niebla desde el otro lado. Y entonces Harriet susurró, por cuarta vez esa semana. Lo que no puede decirse con la lengua. Que lo diga el pensamiento. Y lo que no puede verse con los ojos. Que lo revele el alma. Un escalofrío trepó por su espalda. Sus dedos hormigueaban como si tocaran una corriente leve de electricidad. Y por fin, el humo empezó a tomar forma. No era una figura humana todavía. Más bien una sombra fluida con un solo ojo de luz pálida. Que parpadeaba como si dudara de su propia existencia. Harriet no apartó la vista. No tuvo miedo. Sabía que eso era parte de ella. Un predecesor de los pensaderos, recordaba de su lectura. Pero más peligroso si no controlas tu emoción. Puede mostrar tus pensamientos. O tus traumas. Pero también podía esconderlos. Si lo dominaba, nadie podría espiarla con legilimancia. Nadie podría quebrarla con Veritaserum. Nadie podría rebuscar en sus recuerdos como si fueran cajones abiertos. Harriet apretó los dientes,
La había asustado mucho. Descubrió que en el mundo mágico había personas y formas que ella revelara lo que quería ocultar o manipular su mente. En la cornisa del edificio de ladrillo pálido, entre sombras y cables eléctricos, un cuervo sin plumas permanecía inmóvil. A simple vista, parecía un peluche olvidado por un niño, cubierto con una capa de terciopelo oscuro y costuras visibles, como si alguna anciana excéntrica lo hubiese cosido con cariño. Pero bajo la tela no había carne, ni corazón, ni siquiera ojos. Solo hueso encantado, una marioneta hecha de lo que una vez estuvo vivo. Y a través de esos huecos oscuros, alguien observaba. Cervantes Snape estaba en la sala de su casa viendo a Harriet gracias al cuervo. Él con sus ojos cerrados quería guardar cada detalle en su mente. Y en el aire frente a él había incienso aromático. La visión transmitida por su cuervo esquelético tomaba forma como una pantalla de niebla. Harriet leía. Anotaba. Volvía a leer. Y con un dedo, marcaba las frases como si las acariciara para grabarlas en su alma. Cervantes no sonreía, no lo hacía fácilmente. Pero algo en sus ojos apagados brilló por un segundo. Ya no finge ser tonta. Susurró casi para sí mismo. Era un alivio verlo. Harriet, al fin, se permitía ser quien era. La niña que escuchaba y callaba. La que medía las palabras antes de hablar. La que aprendía de las grietas. De los gestos. De los errores de otros. La que ya no dejaría que nadie más decidiera su destino. Mientras observaba, un recuerdo lo golpeó. No por casualidad, sino porque el tomo que Harriet hojeaba había sido de su padre. Nunca lo mires a los ojos, le había dicho Severus Snape cuando aún era un niño con manos temblorosas. Albus puede parecer sabio, pero su mirada pesa. Y si miras demasiado, él verá lo que no quieres mostrar. Este libro, ayudará a proteger tu mente, me lo dio un profesor que murió misteriosamente. A ti te lo doy. Así que escóndelo, y aprende de él. Es un secreto, nuestro secreto, ¿entiendes, hijo? Sí, papá. Solo tú, Harriet, sabe de este libro aparte de mi padre y de mí. ¿Y lo como Cervantes se lo dio? Cervantes escondió el libro bajo un mero paquete de regalo. Muchos obsequios le enviaron, pero la chica se enfocó en lo que le sería útil. Y, en el momento adecuado, Harriet lo encontró. Ahora, en la cornisa, el cuervo esquelético emitió un chillido débil. Un sonido hueco, más hueso que voz. Harriet alzó la vista un segundo, confundida. Pero no vio nada. El cuervo ya había girado y se desvanecía en la noche. Cervantes cerró la conexión y se levantó. Su túnica crujió como papel viejo. Ya no tardarás en verme, dijo en voz baja. Y esta vez, no borraré tus recuerdos. Esta vez, te enseñaré a volar y pelear. El laboratorio subterráneo olía a polvo de hueso, a pergamino antiguo y a esencias en ebullición. Sobre la mesa de piedra, frascos y crisoles humeaban perezosamente. Mientras Cervantes Snape limpiaba la hoja de su alabarda venenosa con delicadeza. Como si acariciara a un animal dormido. Fue entonces cuando el eco de unos pasos precisos bajó por la escalera de caracol. Rápidamente usa un reductor en la alabarda para guardarla en su bolsillo una vez empequeñecida. Sin necesidad de girarse, Cervantes murmuró. Buenos días, padre. Severus Snape, impecable en su túnica negra, detuvo sus pasos al llegar al umbral. Observó un momento el entorno, los pergaminos marcados con letra aguda. Cada frasco. Y luego a su hijo, con la mirada afilada como siempre. Pero ahora, con una chispa difícil de definir. Hacía tiempo que no venía, dijo Severus, casi como disculpa. Cervantes dejó una hoja de papel sobre la mesa que agarró casualmente. Giró lentamente, apoyándose con una mano en el borde. Me sorprende que vinieras hoy. ¿Pasó algo? Severus no respondió de inmediato. Su silencio fue suficiente para que Cervantes arquease una ceja. ¿Cómo están las cosas en Hogwarts, después del escándalo de Harriet? Severus, por un instante, pareció a punto de soltar una respuesta diplomática.
Pero entonces, lo vio. Esa ligera curvatura en la comisura de los labios de su hijo. Esa tensión en los hombros, contenida, expectante. Y comprendió que Cervantes ya sabía la respuesta. Solo quería escucharla en voz alta. Severus sonrió. Y no fue una sonrisa amarga ni forzada. Albus está verdaderamente amargado. Cervantes entrecerró los ojos, saboreando la frase. Luego, con un brillo oscuro en la mirada, murmuró. Oh, ya veo. El viejo bastardo se la está pasando mal, en pocas palabras. Severus parpadeó. No por disgusto, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, escuchó a su hijo reír. No fue una carcajada. Fue una risa seca, baja, pero genuina. Y aunque era peligrosa, aunque contenía resentimiento, también era liberación. El hombre que había sido espía, traidor, mártir y maestro. No dijo nada por un largo momento. Y luego habló con sinceridad. Te enseñé a no fiarte de Albus. Pero tú, aprendiste a disfrutar su caída más que yo. Cervantes lo miró directo a los ojos. Sin parpadear. Como solo alguien que conocía la verdad podía hacer. Tú lo temías. Yo ya no. Severus asintió lentamente. Entonces no cometas mi error, hijo. No lo subestimes. Herido, es más peligroso que nunca. No lo haré, dijo Cervantes, girándose de nuevo hacia su mesa. Pero lo obligaré a mirar lo que quiso enterrar. Y esta vez, será él quien no pueda cerrar los ojos. Por la mañana el olor a té de ajenjo flotaba en la pequeña sala hogareña, mezclado con la fragancia tenue de un incienso de aromático que Severus insistía en encender cada vez que se sentaba con su hijo, pues hacer pociones no siempre dejaba un olor grato. Era un ritual antiguo entre ellos. Una tregua silenciosa. Donde el mundo podía quedarse fuera por unas horas. Cervantes hojeaba tranquilamente un ejemplar arrugado del Profeta Diario, mientras su padre añadía unas gotas de esencia de belladona a una infusión burbujeante. Mira esto, comentó el joven, señalando un titular sobre una pelea entre dos alumnos de cuarto año. Explota caldero en clase de pociones, 3 heridos, profesor Snape considera volver al exilio. Severus bufó con un gesto seco. Lo único que explotó fue la dignidad de un presuntuoso león al confundir escamas de pez globo con polvos de colmillo de halcón. ¿Y los 3 heridos? Estaban demasiado cerca de su estupidez, replicó Severus sin pestañear. Cervantes dejó caer el periódico sobre la mesa y tomó su taza con elegancia. Supongo que, las serpientes y los leones aún se muerden entre sí. Un silencio breve. Luego, Severus dejó su taza con un sonido suave sobre el plato de porcelana. Durante años le insistía a Albus que separara a Gryffindor y Slytherin en las clases prácticas, dijo, con voz medida. Demasiada sangre envenenada. Demasiado resentimiento heredado. ¿Y su respuesta? La rivalidad forja el carácter, Severus, o las nuevas generaciones debían aprender a dejar atrás las viejas disputas, imitó con voz seca el tono de Dumbledore. Como si lanzar explosivos en el rostro del otro fuese una competencia deportiva. Cervantes rió bajo. Debiste emparejarlos con tejones o cuervos. Al menos son neutrales. Lo sugerí. Más de una vez. Incluso propuse una rotación por año, como experimento. Y... ignorado. Como siempre. El fuego del hogar crepitó suavemente. Una llama azul brotó de la varilla de incienso, haciendo que su luz bailara sobre los rostros pálidos de ambos. No lo hará, concluyó Severus. No mientras Albus respire y dirija Hogwarts como su negocio personal. Cervantes bebió un sorbo. Sus ojos se perdieron un momento en las llamas. Entonces será mejor que aprendamos a hacer negocios fuera de Hogwarts. Severus lo miró. Evaluándolo. ¿Tienes algo en mente, no es así? El joven Snape simplemente sonrió. Padre, siempre tengo algo en mente. Y en esa quietud compartida. Sin pociones rebosando. Ni cuchicheos de alumnos torpes. Padre e hijo disfrutaron de un fin de semana que para ellos
Fue lo más cercano a la paz. Porque Cervantes sabía que la guerra, la verdadera, todavía no comenzaba. Y era mejor disfrutar de estos momentos de paz que el futuro sería escasos. Ecos del porvenir. La habitación de Cervantes estaba sumida en la penumbra, iluminada por la luz intermitente de una lámpara esférica de plasma, un juguete móvil. El joven Snape estaba de pie frente a él, con la túnica abierta, como si el peso de su propia existencia requiriera aire. Las imágenes de sus recuerdos, de una vida pasada, del futuro roto y caminos reescritos, destellaban en la superficie de su mente. El presente se abría como un pergamino en blanco. Pero su mente, colmada de memoria futura, sabía que todo cambio tenía un precio. Harriet está libre, murmuró para sí mismo, con los dedos entrelazados. Ya no vivía bajo las escaleras. Ya no usaba ropa desechada. Ya no era maltratada por su familia. Y ya no tenía razón para ver a Dumbledore como un protector. Y eso cambia todo. La niña que vivió se había convertido en la niña que resistió. Pero lo que nadie comprendía aún era contra quién. Cervantes se sentó lentamente en su sillón de cuero. Tenía en sus manos una figura humanoide usada por él cuando quería dibujar algo que tuviera una pose difícil de imaginar. He roto el mito antes de que se forme, dijo en voz baja. Y eso es poder, pero también es riesgo. Porque si Harriet no confía en Dumbledore, ¿buscará otras guías? ¿Confiará más en él, en Cervantes? ¿O dudará de todos por igual? Y lo más delicado, ¿cambiará eso el futuro que vivió? ¿En el que nuestra hija nace? Esa visión fue una de las primeras que él deseaba preservar por siempre. Restaurar sus recuerdos de una vida anterior era difícil, pues las nuevas memorias se mezclaban a veces. Una niña de ojos verdes y cabello negro azabache, que reía mientras era abrazada por él y su madre. Una pequeña hechicera nacida del amor prohibido entre él y Harriet. Una nueva generación, sin cadenas, sin Dumbledore, sin marcas oscuras. Pero el futuro es como un espejo roto, cada pieza refleja algo distinto. Cervantes cerró los ojos. Había rescatado a Harriet. Había derrumbado el mito del gran protector. Había adelantado batallas que en su vida pasada apenas se asomaban en sexto año. ¿Y ahora? ¿La línea que une nuestros destinos sigue viva? ¿O he asesinado sin querer la posibilidad de nuestra hija naciera, por proteger su cuna? Con un suspiro profundo, Cervantes se levantó. Caminó hacia una pequeña biblioteca personal para sacar un libro. No puedo detener los cambios. Pero puedo guiarlos. Moldearlos. Moldearla. Y si la historia quiere resistirse, la obligaré a arrodillarse. Porque saber el futuro era una ventaja. Pero domarlo era un arte. En la semioscuridad del taller subterráneo, Cervantes afilaba con precisión quirúrgica la hoja doble de su alabarda. Las gotas de veneno, extraídas de su propia sangre, resbalaban por los filos con un brillo verdoso inquietante. El silencio solo era interrumpido por el chisporroteo suave de la piedra al pulir el metal encantado. Entonces, la placa de metal negro sobre su escritorio tintineó suavemente. Un objeto de artesanía duende, bruñido y pesado, que vibraba cuando llegaba un mensaje nuevo. Cervantes la giró entre los dedos y vio cómo en la superficie plateada emergía escritura arcaica, transformándose rápidamente en letras modernas. Oportunidad de gloria. Rival singular. Arena privada. ¿Vienes o no vienes? Trecmoc de los pozos. El joven Snape sonrió de lado. Sabía lo que significaba. Una nueva bestia. Un nuevo hueso. Un nuevo poder. Horas después, la arena privada, oculta entre las criptas subterráneas de Gringotts, vibraba con el murmullo de una docena de duendes privilegiados que observaban desde sus palcos elevados. Cervantes apareció vestido con su armadura de piel de dragón, la túnica ondeando a su espalda, mientras su corvo colgaba en el cinto y la alabarda brillaba con un aura letal. Del otro lado, su oponente. Un hombre. No un monstruo. Medía casi 2,5 metros. La musculatura era grotesca, desproporcionada. El cráneo abultado,
el rostro simiesco, con pómulos prominentes y una mandíbula pesada como una trampa de oso. La piel, ceniza verdosa, estaba marcada por cicatrices antiguas. Sus ojos pequeños ardían con un brillo de inteligencia rudimentaria pero peligrosa. Cervantes giró ligeramente para mirar a Trecmoc, que reía con los otros duendes desde su palco. ¿De dónde sacaste un neandertal con complejo de Hércules?, preguntó con sorna. El duende se acomodó la barba y respondió con deleite. Oh. Los magos modernos les llaman extintos, pero nosotros los conocemos como orcos de las profundidades. Algunos aún viven en cavernas bajo los Urales. Muy cotizados. Muy violentos. Cervantes volvió la vista al orco, que ya empezaba a salivar, haciendo sonar sus nudillos como troncos secos. Perfecto, murmuró. Me hacía falta un cráneo nuevo. Comienza. Tronó la voz de un duende maestro de ceremonias. Cervantes gritó y surge. Y del suelo surgió, con violencia de hueso contra piedra, el esqueleto del come rocas, su montura ósea. Saltó sobre él, su alabarda giró, y los ojos de veneno brillaron con intención. El orco cargó como un buey rabioso. Pero Cervantes giró en círculos, guiando a su montura a esquivar con precisión letal. Un tajo descendente de su alabarda rasgó la espalda del orco. Y la sangre brotó, seguida de un grito gutural. El veneno comenzó a actuar. Pero el orco, lejos de caer, entró en frenesí. Golpes como arietes llovieron, uno alcanzó el hombro de Cervantes, que crujió por el impacto. Fue bueno que tenía levantado un escudo que absorbió la mayor parte del impacto, lo cual impidió que cayera. No soy uno de tus siervos salvajes para aplastar, espetó con rabia. Soy el que recoge sus huesos. 2 cortes más. Uno en la pierna. Otro en el cuello. El orco se tambaleó. El veneno hacía su danza. Finalmente, el monstruo cayó de rodillas, bramando. Y Cervantes descendió de su montura esquelética. Lo miró a los ojos. Dormirás con tus ancestros, bestia. Y los huesos serán míos. El golpe final fue limpio. Rápido. Trecmoc aplaudió entusiasmado. Quiero ese cráneo como adorno en mi mesa cuando termines. Gritó riendo. Cervantes solo respiró hondo. Su brazo dolía. Su sangre hervía. Pero ya sentía la magia fluir. Otra criatura dominada. Otro paso más cerca del futuro que estaba forjando. Y cuando giró hacia los duendes, su voz fue tan fría como precisa. El siguiente que me mandes, Trecmoc. Asegúrate que tenga cerebro. Aunque debía estar agradecido por un oponente fácil de vencer. Cervantes observaba el cráneo aún fresco del orco, ahora colgado en una estructura de huesos sobre su mesa de trabajo. Sus dientes eran largos, amarillentos, irregulares como garras. Aún goteaban restos de baba espesa. Eran tan distintos a los neandertales del Museo Mogel, recordó. Nada de piel bronceada. Nada de expresión pacífica. Esto era otra cosa. Una bestia evolucionada en la oscuridad más profunda, ajena a la civilización. Trecmoc apareció tras él, ladeando la cabeza, complacido por la contemplación. ¿Ya estás pensando en qué hacer con los huesos, joven Snape? Siempre pienso en eso, respondió Cervantes sin apartar la vista. Pero primero quiero entender qué acabo de enfrentar. ¿Qué son exactamente estos orcos? Trecmoc sonrió, sus colmillos afilados reflejaban la tenue luz mágica de la sala. Una plaga. En el mundo subterráneo, donde los túneles se pierden más allá de las raíces de las montañas, viven tribus salvajes. No obedecen rey, no construyen ciudades. Solo saquean, queman y devoran. Son el eco torcido de lo que una vez fue la humanidad. Mi padre me llevó una vez a un museo Mogel de historia natural, comentó Cervantes, pensativo. Vi una exposición de neandertales. No se parecían en nada a esto. Trecmoc asintió lentamente. No son lo mismo. Los neandertales de la superficie eran cazadores rudos, pero sociales. Estos orcos han vivido siglos bajo tierra. Allá abajo, la magia se retuerce.
La oscuridad se filtra en los huesos. La evolución no fue natural. Fue cruel. Cervantes frunció el ceño. ¿Y les molesta la luz? La detestan. La piel verdosa que viste es más gruesa, más resistente, pero sensible a la luz del sol. La luz les quema. Y lo peor es que eso los enfurece. Una horda de orcos que huele a aire fresco no huye, ataca. ¿Y comen carne? Cualquier carne, respondió Trecmoc con indiferencia. Humana. Duende. Goblin. Troll. Se comen entre ellos si hace falta. Devoran lo que pisan. ¿Y si alguna vez salen en manada a la superficie? Sería una guerra. El silencio entre ambos fue denso. Entonces Cervantes se volvió, su mirada ya no era de simple curiosidad. Quiero saber más sobre ellos. Su organización. Sus jefes. Sus leyendas. Trecmoc entrecerró los ojos, midiendo al joven. ¿Vas a cazarlos o a usarlos? Cervantes sonrió de medio lado. Las mejores armas se forjan con aquello que los demás temen tocar. Y en lo profundo de la tierra. Más allá del alcance del sol. Tribus salvajes gruñían en lenguas olvidadas. Ajenas aún al hecho de que un nuevo amo de huesos estaba aprendiendo sus nombres. El eco del martillo duende resonaba suave en la fragua de Trecmoc mientras Cervantes afilaba con calma la hoja secundaria de su alabarda. Ambos trabajaban en silencio, hasta que el joven Snape levantó la vista, curioso, afilado como siempre. Sobre todo por las cosas que había oído de Trecmoc. Hablaste de osos gigantes, de murciélagos que cazan humanos. Y luego dijiste elefantes peludos. ¿Te refieres a mamuts? Trecmoc sonrió sin levantar la vista de su herramienta. Así les llaman los mugles, sí. Los que no se extinguieron se refugiaron en las cámaras más profundas, donde el hielo jamás se derrite y la magia ancestral sigue fluyendo como sangre bajo tierra. Y sí, muchacho, siguen ahí. Mierda, murmuró Cervantes con respeto. Pero su mente fue más lejos. Más honda. ¿Y qué hay de dinosaurios? Preguntó, escéptico pero curioso. ¿Acaso estás diciendo que debajo de nuestras botas hay un mundo perdido? Trecmoc alzó una ceja. Se rió, pero no de burla. No es un mundo perdido, joven Snape. Es un mundo escondido. Protegido por capas de piedra, magia primitiva y un silencio que asfixia a los curiosos. Cervantes lo miró fijamente. ¿Estás diciéndome que hay dinosaurios vivos ahí abajo? Trecmoc dejó el martillo sobre la mesa, cruzó los brazos y se inclinó hacia él. ¿Has oído hablar de Julio Verne? ¿Autor mogul? Respondió Cervantes. Viaje al centro de la Tierra, si no me equivoco. Justamente. Uno de los pocos humanos que se acercaron a la verdad. No por arte de magia, sino por testimonio. Porque fue uno de los pocos a los que se les permitió bajar y regresar. Cervantes se inclinó ligeramente hacia adelante, la sorpresa contenida entre ceja y ceja. ¿Estás diciendo que Julio Verne descendió a las cavernas profundas y volvió a escribir sobre ellas? Trecmoc lo miró como si la pregunta fuera una obviedad. ¿Crees que alguien inventa lo que no puede imaginar? El hombre era un visionario, sí. Pero también tenía un guía. Un traidor a su raza que lo llevó a través de una grieta custodiada por los dragones sin fuego y le mostró apenas el borde del abismo. No bajó solo. Pero fue el único que regresó. Y lo hizo con un cuaderno lleno de verdades disfrazadas de fantasía. Cervantes se quedó en silencio. ¿Qué tipo de dinosaurios hay allá abajo? No lo sé con exactitud, respondió Trecmoc. Pero los duendes de expedición hablan de criaturas con garras del tamaño de espadas, pieles como armaduras encantadas y ojos que brillan en la oscuridad como faroles encantados. Algunos tienen plumas. Otros escamas. Y todos cazan. Cervantes sonrió, apenas. Entonces necesito una nueva mochila para esos huesos. Trecmoc estalló en carcajadas, orgulloso. Eso me gusta, joven Snape. Pero no basta con tus látigos y trucos mágicos.
Si quieres entrar ahí y sobrevivir, necesitarás más que eso. ¿Qué propones? Un guía. Y un favor. Te presentaré a un cartógrafo de la profundidad, un viejo amigo que aún no me ha traicionado. Conoce las rutas hacia las zonas dinosaurias y tiene el mapa que necesitas. Cervantes se puso de pie. Su sombra se alargó por la pared de piedra, envuelta en un silencio que prometía cosas monstruosas. Entonces guíame a la puerta del infierno, Trecmoc. No es el infierno, muchacho, dijo el duende, sonriendo con los dientes afilados. Es la cuna de todo lo salvaje. El aire del salón privado de Trecmoc olía a pergamino viejo, tinta espesa y sudor mineral. Allí, en una mesa de piedra negra llena de pergaminos desbordantes, estaba el cartógrafo subterráneo. Un goblin anciano, delgado como una rama seca, pero con ojos que brillaban con la intensidad de alguien que había visto el corazón de la tierra, y había vuelto con cicatrices que no eran solo físicas. Se llamaba Bragnuk el Deformado. Un apodo ganado tras perder media cara ante el zarpazo de un luposaurio nocturno en las grutas de Bort, donde nadie debía haber regresado. Cuando Cervantes entró, el goblin alzó la mirada y entrecerró su único ojo sano. Tú debes ser el humano. El niño de los huesos. El que quiere bajar donde los dragones olvidaron volar. Cervantes no se intimidó. Y tú debes ser el que asegura poder llevarme. Bragnuk sonrió. No tenía labios. No aseguro que vuelvas, claro está. Pero sí que verás lo que ningún mago ha visto y vivido para contar. Sobre la mesa desplegó un mapa hecho de piel de troglodita. Los túneles serpenteaban en líneas rojas, negras y algunas doradas. Había marcas de advertencia. Círculos con garras dibujadas. Zonas tachadas como dominio de los ciegos o campos donde las alas gritan. Cervantes lo examinó en silencio. Podía ver que lo que se extendía más allá del último pasaje conocido era un mundo sin ley. Bragnuk habló bajo, como si temiera que las paredes escucharan. Puedo llevarte a la entrada de la grieta madre. Allí donde los mamuts caminan sin pasto. Donde los orcos cazan como lobos. Y donde los rugidos más antiguos aún vibran en las piedras. Trecmoc, que observaba con los brazos cruzados, intervino. Entonces, muchacho, ¿qué dices? Cervantes apoyó ambas manos en la mesa. Su mirada era fría, racional. No estaba listo. Aún no. Digo que no será ahora. Bragnuk chasqueó la lengua. ¿Miedo? Sabiduría. Si bajo ahora, solo seré un insecto molesto a ser aplastado. Aún tengo mucho que forjar. Mis armas no están completas. Mi cuerpo tampoco. Y mi padre aún me visita cada fin de semana. No quiero que piense que me he perdido, aún. Bragnuk se recostó en su silla. 2 años. 3. ¿Volverás? Volveré, dijo Cervantes con firmeza, señalando el mapa. Cuando pueda caminar entre bestias prehistóricas sin temer ser tragado. Cuando los orcos me vean y huyan. Cuando pueda montar un dragón hecho de hueso y fuego. Trecmoc aplaudió con una sonrisa amplia. Eso es lo que quería oír. El abismo no se conquista con prisas. Se le seduce con paciencia y crueldad. Cervantes giró para irse. Mientras tanto, lucharé en la arena. Cazaré orcos. Subiré de nivel, como dirían los mugles. Y cuando baje, Bragnuk, tú también llevarás una armadura de huesos. Por si algo nos observa con hambre. El cartógrafo rió bajo. Entonces prepárate, joven Snape. Porque cuando el abismo mire hacia ti, ya no tendrás donde esconderte. En la penumbra iluminada por antorchas mágicas, Bragnuk el Deformado enrollaba sus mapas con una meticulosidad obsesiva, mientras Cervantes Snape permanecía de pie, impasible, sosteniendo una caja negra de roble encantado. Los dedos huesudos del joven la abrieron con calma, y de su interior emergieron no solo uno, sino varios esqueletos pequeños, aves sin plumas, ratas de colmillos largos, un par de canes esqueléticos y un orco, completamente descarnado, que avanzó con pesadez hacia el centro del salón.
Bracknock gruñó con desconfianza. ¿Qué demonios me traes, muchacho? ¿Souvenirs de tu necrocolección personal? Cervantes sonrió con ese aire frío y seguro que ya lo caracterizaba. Exploradores. El goblin alzó una ceja deformada. ¿Exploradores? ¿Aves muertas y ratas con huesos quebradizos? ¿Un orco sin tripas? ¿Qué me harán? ¿Guiar mi camino hasta tropezar contigo? No. Te advertirán. Verán y oirán por mí. Y escribirán si tienen que hablarte. Bracknock rió sarcástico. Y supongo que el orco también baila. Cervantes se acercó y susurró como quien comparte un secreto con el destino. No necesitas creerme. Solo llévalos. Úsalos. Y luego, decídelo por ti mismo. El duende frunció el ceño, pero con un gesto resignado asintió. Los reunió en una jaula de viaje cubierta con un hechizo de camuflaje y se los llevó esa misma noche hacia su próxima expedición preliminar en los túneles secundarios del sector Grumkar. Horas después, el silencio del subsuelo se quebró solo por el eco de sus pasos y el chirrido de rocas húmedas. Bracknock avanzaba por un estrecho paso de piedra cuando el cuervo esquelético que le acompañaba se elevó súbitamente. ¿Qué pasa ahora?, murmuró molesto. El cuervo descendió como si guiara el paso, y el orco esquelético se adelantó, se arrodilló, y con una de sus falanges comenzó a escribir sobre la fina tierra que cubría el suelo rocoso. Bracknock se detuvo, frunciendo el ceño. Y leyó. Puente caído. ¿Qué estupidez es esta? Pero aún así caminó hasta la siguiente curva. Y allí estaba, un puente de piedra derrumbado, con fragmentos afilados sobresaliendo de ambos extremos como colmillos rotos violentamente por algo muy fuerte. Se quedó quieto un largo minuto. Sin hablar. Sin respirar. Solo observando los restos del que habría sido su paso. El cuervo bajó a su hombro como si fuera una advertencia silenciosa. El orco esquelético simplemente se quedó inmóvil, su calavera apuntando hacia una ruta alternativa por la derecha. Bracknock suspiró. Maldito niño. Luego, con una sonrisa forzada y el ceño fruncido, murmuró. Parece que tus juguetes sirven para algo después de todo. Y siguió caminando. Ahora, con más cuidado. Las semanas pasaron como sombras deslizándose por las paredes de piedra. En el subsuelo, Bracknock continuó su descenso con la determinación terca de un duende que había vivido demasiado como para morir en una cueva. Sus pasos eran guiados, más de una vez, por la silenciosa compañía de hueso y veneno que Cervantes le había enviado. Y no todo salió bien. Un cuervo sin carne fue destrozado por una criatura que parecía una serpiente con alas membranosas, surgida desde un agujero en el techo de la caverna. Otra alimaña ósea fue triturada por una embestida subterránea. Pero el esqueleto del orco, leal como un perro del infierno, salvó a Bracknock de una muerte segura. Lo sujetó con fuerza y lo arrojó dentro de una grieta justo cuando esas criaturas serpenteantes surcaban el aire como dardos vivientes. Desde la profundidad del escondite, el goblin, pálido incluso para sus estándares, vio a las bestias olfatear el aire, frustradas por la pérdida de su presa. Fue en ese momento que dejó de llamar juguetes a los muertos vivientes de Cervantes y empezó a llamarlos por sus nombres. Mientras tanto, Cervantes Snape, desde la seguridad de su estudio, observaba el avance de su red de exploración gracias a la conexión mágica. Como si una parte de su alma estuviera repartida entre esos huesos ambulantes, podía ver fragmentos, oír sonidos distorsionados e incluso copiar con precisión rudimentaria los pasajes por los que pasaban, generando su propio mapa mágico desde casa. Entre pociones, libros y mapas flotantes, fue interrumpido por algo inesperado. Una carta sellada con lacre negro. No tenía remitente. Solo 3 palabras. Peste verde. Paga alta. Frunció el ceño. Pensando que sería otro trabajo de ratas o gremlins agresivos, preparó sus materiales hasta que leyó los detalles en el mensaje oculto con tinta reveladora. No son ratas. Son duendes verdes. Salvajes. Degenerados. Practicaron endogamia extrema. Rechazan todo contacto con otras razas de duendes.
Agresivos. Infectan asentamientos subterráneos cercanos. Altamente territoriales. Tienen líderes. ¿Duendes verdes?, murmuró Cervantes, sorprendido. ¿Una facción mutada? Releyó la parte más escalofriante. Algunos estudiosos creen que desarrollaron sus propias ideas de supremacía de sangre, endogamia, incesto y aislamiento total. No reconocen autoridad de Gringotts ni de los clanes de la superficie. La idea era repulsiva. Y peligrosa. Una cepa perdida de locura étnica y magia salvaje. Pero también una fuente de hueso inusual. Y una prueba real para sus tropas menores. Cervantes cerró la carta, se puso su capa oscura, e hizo una nota flotante para Tregmok. Ocupa tus canales. Si tengo éxito, limpiaremos una plaga. Y ganaremos oro. Mucho oro. Luego caminó hacia su sótano, donde una decena de esqueletos de rata y perro, junto a 3 nuevos esqueletos alados de murciélago y un par de necrorratónidas reforzados, lo esperaban. Muy bien. Hora de enseñarle a estos monstruos verdes que la muerte también evoluciona. El aire era espeso y cargado de humedad en la entrada de la caverna designada como sector de limpieza verde 17, una antigua mina abandonada que los duendes de Gringotts consideraban ahora un nido de impurezas. La escuadra reunida frente a Cervantes Snape era un espectáculo peculiar, unos 12 duendes en armaduras doradas y escarlatas, cascos decorados con penachos rígidos, escudos cortos y gladius encantadas al cinto. Cervantes, vestido con su capa de piel de come rocas y su corvo en la espalda, frunció una ceja con genuina curiosidad al observar el estilo marcial. ¿Imitación romana?, preguntó con voz tranquila, sin burla pero tampoco con reverencia. El duende líder, alto para los de su especie, de ojos rojos y cicatrices visibles en ambos pómulos, giró la cabeza bruscamente y escupió a un lado antes de responder. No, muchacho. Los romanos nos imitaron a nosotros. Gladius, escudos, tortuga, todo fue robado. Ellos lo usaron para conquistar un continente. Nosotros lo usamos para proteger lo que es nuestro. Y para limpiar la sangre degenerada de nuestra especie. La tensión en el aire fue tan nítida como un filo bien templado. Cervantes simplemente asintió con una sonrisa de respeto ambigua. Interesante. Prosigan. El líder lo guió hasta un mapa flotante conjurado sobre una mesa de piedra. Marcas rojas indicaban entradas y rutas conocidas. Marcas verdes eran territorios tomados por los duendes verdes, donde incluso los murciélagos gigantes evitaban volar. Entramos por 3 túneles. Avanzamos en punta de lanza, indicó el general duende. Eliminamos a los líderes. El resto cae por confusión. ¿Y yo?, preguntó Cervantes. Haz lo que desees, pero no toques los cadáveres que nosotros matemos. ¿Cómo? Tú solo puedes reclamar lo que tú mismo mates. Así son las reglas del contrato. Eso no le gustó nada a Cervantes. El joven Snape giró su rostro, ocultando un gesto de molestia. Su necromancia tenía un precio oculto, solo podía alzar los huesos de aquellos que su mano hubiera vencido directamente. No podía cosechar los frutos de la guerra de otros. ¿Y si yo mato primero y ustedes rematan?, preguntó con una sonrisa inocente. Entonces, no es tuyo. El silencio volvió a caer como una losa entre ellos. Cervantes sabía que pelear junto a los duendes significaría muchas oportunidades perdidas. Pero también sabía algo más. Él no pelearía junto a ellos. Él pelearía al margen, desde las sombras, buscando sus propias presas, aisladas, lejos de los grupos. Donde cada muerte le pertenecería. Muy bien. En ese caso, que comience la purga. Mientras los duendes marciales alzaban sus estandartes encantados y gritaban en su lengua de guerra, Cervantes se separó del grupo, desvaneciéndose entre túneles como una sombra con propósito. Y en su oído mental, la voz de una necrorratónida siseó desde un pasaje lateral. 6. Solos. Armados. Pero torpes. Perfecto. Era hora de sumar huesos a su ejército.
En las entrañas de la tierra, donde la luz era devorada por la oscuridad como un animal hambriento, comenzó el asalto. Los 6 duendes verdes avanzaban tambaleantes, con sus túnicas raídas, ojos cruzados de sangre y colmillos sobresaliendo de mandíbulas deformes. Reían entre sí, burlándose de sus futuras víctimas. Uno mordía un hueso humano, otro arrastraba lo que quedaba de una rata. Entonces, las ratas muertas regresaron. «Surjan», susurró Cervantes desde la sombra. De la oscuridad del túnel, una oleada de necrorratónidas se lanzó sobre los 6 degenerados como una ola de hueso y colmillo. Mordidas a las piernas, espaldas, rostros, el caos estalló. Uno de los duendes verdes tropezó con una rata esquelética solo para caer y sentir como otras 5 lo devoraban vivo entre chillidos mágicos. Los gritos no duraron mucho. Cervantes no detuvo el paso. Más adelante, la batalla principal rugía como una tormenta. Una marea caótica y chillona de duendes verdes corría desorganizada, aullando como animales, con garrotes de hueso, hoces oxidadas y espadas carcomidas por el moho. Frente a ellos, la formación de escudos de los duendes de Gringot se mantenía firme, implacable, perfecta. El metal rechinaba, las espadas brillaban, pero las caras eran de preocupación. Los verdes eran muchos, demasiado. Y entonces, la sinfonía de huesos comenzó. «Flanco izquierdo, a la caza», ordenó Cervantes con un ademán. Desde pasadizos ocultos, esqueletos de gremlins, ágiles, delgados, con zarpas afiladas y garras de metal negro, se lanzaron en una carrera lateral y asesina. Los duendes verdes giraron con rapidez, listos, o eso pensaron. Desde lo alto, la segunda ola descendió, esqueletos alados. Cuervos sin plumas envueltos en capas negras de terciopelo. Duendecillos de cornualles esqueléticos, con alas hechas de hueso y piel tensada. Ellos cayeron como cuchillas desde el cielo, atacando ojos, metiéndose en bocas abiertas de grito, rompiendo tímpanos y quebrando cuellos. Los duendes verdes gritaron en pánico. Y fue ahí cuando los más grandes llegaron. Esqueletos de orcos. Armados con garrotes de metal oxidado, espinas incrustadas y brazaletes encantados. Uno de ellos alzó su garrote con una sola mano y lo dejó caer sobre 3 duendes verdes que intentaban organizar una defensa. Los 3 fueron aplastados como frutas maduras. Otro fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo, cayendo entre las filas de sus congéneres con los huesos rotos. Los duendes de Gringotts observaban en silencio, boquiabiertos. Ellos, los disciplinados, los formales, los tácticos, no estaban preparados para lo que veían. Una carnicería dirigida por un niño. Un niño que ni siquiera sudaba. Cervantes caminaba al borde de la refriega, su mirada afilada como su corvo, su capa ondeando con elegancia profana. «No es solo matar», murmuró, observando. «Es tomar lo que me pertenece». Cada muerte por orden suya, cada hueso nuevo, era una adición al ejército. Y lo mejor de todo, aún no había usado ni su daga, ni su veneno, ni su magia principal. Esto era solo el preludio. El campo de batalla ya estaba alfombrado con cuerpos, huesos y humo pútrido. El aire olía a magia gastada, sangre podrida y tierra antigua. Pero la verdadera pelea apenas comenzaba. Desde el otro lado del campo, emergió el chamán de los duendes verdes. Su piel era de un verde enfermizo, cubierta de tatuajes brillantes como brasas, su bastón era una columna de cráneos amarrados por cuerdas de tripas secas, y su mirada parecía salida del mismísimo abismo. «Mocoso de huesos», escupió con una voz como 100 cuchillas. «Veamos si esquivas esto». Levantó su bastón y del cielo descendió un rayo verde que partió el suelo donde Cervantes había estado, un segundo antes. «Oh, fallaste», murmuró Cervantes, ya moviéndose con gracia hacia un costado. El chamán rugió. Su bastón se agitó otra vez. 3 bolas de fuego verdoso salieron disparadas como meteoros. Pero el joven Snape giró, rodó, saltó, intocable. Como si supiera dónde impactarían antes de que fueran conjuradas.